I was raised in Nandurbar. It's a small tribal village, now a district in the state of Maharashtra in India. We had one school with medium of instruction as English. Él creció en un barrio muy pequeño y pobre en la India y él creció con solamente un maestro de inglés en ese tiempo. Additionally, growing up in a lower middle class family in a developing country presented with its own challenges. También crecer en una familia que batallaba económicamente en un país también que estaba creciendo fue difícil, presentó dificultades para él. While I did not have the same privileges that wealthy families enjoy, I'm grateful that I was able to get a primary education at that one school with English as the medium of instruction. Aunque no tuvo el privilegio de crecer con muchas comodidades que muchas familias tienen, él sí pudo, está muy agradecido de haber podido ir a la primaria en esa escuela con el maestro que le enseñó inglés. Seeing others who had so much but who did not seem to appreciate or understand the value of their opportunities, I determined that I would set high standards for myself, goals, and excel in everything I do in life. Ver a otros que tenían oportunidades a las que él no tenía acceso, pero que no los aprovechaban, lo motivó a él a ponerse metas altas hacia él mismo y hacer todo lo posible para completar todas sus metas. While I have been told that my journey to Texas A&M University is interesting and eventful, that's a conversation for another occasion. Aunque le han platicado que su aventura hacia esta universidad ha sido lleno de aventura y es muy interesante, eso es una conversación para otro día, una historia para otro día. Today, I'm here to share a few of my learning experiences I had during my journey as an international undergraduate student of color at Texas A&M University. I share these learning experiences with you with a hope that you will find them helpful as you advance in your academic journeys. Hoy está aquí para compartir sus experiencias como un estudiante internacional en esta universidad y también una estudiante de color y espera que esas experiencias le ayuden a sus estudiantes mientras ellos están en esta universidad. When I decided to come to the United States for my higher education, I prepared myself for the change in culture and the educational system. What I did not prepare for was studying at a predominantly white, male, Christian military campus. Cuando tomó la decisión de venir aquí a Estados Unidos a estudiar, se preparó para los cambios culturales y también para el rigor académico al que iba a entrar, pero para lo que no estaba preparado era para la realidad de que iba a venir a una escuela que es la mayoritariamente blanca, cristiana y mayoritariamente de hombres. But this was not even on my radar when I first arrived in Aggie Land. The first thing on my mind was, what is howdy? Pero eso no fue lo primero que le cruzó en su mente, lo primero que le cruzó es qué significa howdy. Honestly, as an international student, howdy made no sense to me to an extent that I literally had to Google it. Honestamente, howdy no tenía razón para él y le tuvo que buscar en internet para buscar su significado. And the second thing was, if I was ever going to find something vegetarian to eat. Y la segunda cosa era, o la segunda dificultad era que se iba a poder encontrar algo vegetariano de comer. You all laugh, but I tell the truth. Just look at today's menu. Dice que ustedes se ríen, pero él dice la verdad, tan solo miren la comida que tenemos hoy. Okay, so now let's talk about the real challenges. One of the things I struggled with are episodes of stereotyping. Ahora vamos a hablar de las dificultades que él enfrentó, como por ejemplo, tener que enfrentar estereotípicos que las personas decían. Starting from my accent, to where I am from, to where I should go back to, I've had a variety of experiences. Desde su acento hasta comentarios sobre de dónde era y insinuaciones de que debería de regresar ahí, fueron algunos de los ejemplos que tuve que enfrentar. While such experiences hurt and in few cases cause additional stress, I have learned to look at them from a different perspective by trying to approach them and understand why these episodes happen in the very first place.
Y aunque estas experiencias tal vez lo hayan lastimado o lo hayan impactado bastante, él trató de verlos de otra manera y para aprender de ellos y encontrar el significado más grande detrás de ellos. My reasoning and my approach might be wrong, but it helps me. And here is what I do. We all come from diverse backgrounds and literally from all parts of the world. La manera en que él enfrentó todas estas acciones y situaciones tal vez pueda ser diferente, considerado diferente, pero funcionó para él y le ayudó a seguir adelante. Y hay que tener en cuenta que todos venimos de diferentes partes del mundo. For many members of our community, being at Texas A&M University is literally the first time experiencing an international and multicultural setting. Para muchos estudiantes en esta universidad que se identifican con nuestras identidades, venir aquí es la primera vez que están en una situación donde encuentran tantas diferentes culturas y gente de diferentes partes del mundo. Also, not everyone is fortunate enough to have the kind of educational opportunities that some of us have. También hay muchos que no tienen la habilidad de tener las oportunidades educativas a las que muchos estudiantes aquí tienen acceso. So I give them the benefit of doubt. Instead of getting offended, I use those opportunities to educate. Así que les da el beneficio de la duda y usa esas oportunidades para educar a la gente. For example, upon realizing that I'm an international student, people compliment me saying, "For an international student, you speak good English." Por ejemplo, a él como se identifica como estudiante internacional, mucha gente le decía, sabes, por ser un estudiante internacional, hablas el inglés muy bien. Well, India, like the United States, was colonized by the British, and our business language is English. Additionally, English is the third largest spoken language in the world and is spoken in 101 countries. La India fue colonizada por los de Inglaterra y así como en muchos países también hablan inglés. Inglés es la tercera lengua más hablada de todo el mundo. Maybe it is because of this stereotype that my fellow counselors and camp leaders in Fish Camp asked me to not participate in skits because they were afraid incoming freshmen would not understand my accented English. Tal vez es por esta razón que los consejeros de él, de su campamento de bienvenida de aquí a la universidad, le pidieron que no participara en las actuaciones que iban a hacer porque tenían miedo de que los otros estudiantes no le iban a entender por su acento. These are relatively harmless incidences, but I am aware that there are some severe episodes of negative stereotypes, which have real and negative impact on students. Tal vez estos ejemplos sean algo más sencillo o algo que no parezca ser tan gran cosa, pero él entiende que situaciones tan pequeñas como esas pueden tener un impacto muy grande en nuestros estudiantes que están aquí. Whatever your scenario may be, choose to be kind, to educate, and to let go. Higher education is already stressful. Do not let such incidences cause additional stress and make an already hard job even harder. Cualquier situación en que se enfrentan los estudiantes, él quiere que recuerden que sean buenas personas, que traten de educar a los demás y que tal vez en ciertas situaciones lo dejen ir o lo dejen pasar. No dejen que esos tipos de cosas impidan su progreso aquí en la universidad o hagan el proceso de ser un estudiante aquí más difícil de lo que ya es. Another thing that I struggled with was finding a sense of belongingness and validation, which are crucial to student success. También otra cosa con la que batalló es encontrar un lugar donde él se sentía cómodo y como que se sentía de que él era incluido. But these struggles were short-lived for two reasons. One, my experiences growing up prepared me for such struggles. Pero estas experiencias fueron solo de tiempo corto, ya que la manera en que él creció lo preparó a enfrentar ese tipo de dificultades. And two, I surrounded myself with individuals who were kind enough to offer their time, support, and mentoring. Y dos, él se enfocó en tener alrededor de él a gente que lo iba a apoyar y actuar como mentores para él. Through my journey so far, I have learned that the road to achieving goals and success is an upward, dark, slippery slope. En su camino hasta ahorita ha aprendido que el camino hacia el triunfo puede ser muy difícil y puedes encontrar muchos obstáculos en ese camino. A journey on which we face many challenges,
among which are the demon of self-doubt, the devil of fear of failure, and the beast of roadblocks. Y en ese camino uno enfrenta muchos obstáculos, como el demonio de dudar en sí mismo, I'm sorry, lo siento, And roadblocks. más bien como duda en sí mismo o dejar que las opiniones de los demás o lo que te impacta, dejes que te impacta y tenga algo negativo en tu deseo de triunfar y seguir adelante. It is important to develop a healthy disregard to these voices of self-doubt, overcome the fear of failure, and push through the roadblocks while maintaining both your dignity and identity. Es importante no dejar que la duda de uno mismo nos impida realizar nuestros sueños y nuestras metas, ni tampoco el miedo a que uno pueda fallar o va a fallar, que uno tome esa como oportunidad para seguir adelante y no dejar que esas cosas lo detengan. I developed this healthy disregard by identifying and surrounding myself with supportive faculty, staff, and peers. Y él pudo ayudarse a sí mismo a mantener esto, como dije, a mantener a gente alrededor de él que le proveía apoyo y consejos para ayudarlo a seguir adelante. I got involved in student activities. I sought out student support services. Se involucró en actividades escolares y también fue y buscó ayuda con los servicios de aquí de la escuela. While my family is not able to attend my events, my Aggie family always shows up for my support and encouragement. Mientras que su familia tal vez no pueda estar aquí físicamente para atender a los eventos a los que él ha ido o ha creado, su familia de Aggie siempre está ahí y siempre llegan en el momento. When I struggle to keep calm and even sane, I talk to my mentors and I go see a counselor at the counseling center. Cuando batalla en mantenerse calmado o para solamente mantenerse así en calma y en paz, él habla con sus mentores para agarrar sus consejos. Remember, there are many individuals on this campus who are committed to student well-being and success, and there are resources available to help you succeed. Recuerden que hay muchos individuos en este campus que están invertidos en verlos a ustedes triunfar como estudiantes. Y recuerden que hay muchos recursos, están a su acceso para ayudarles también a triunfar en su tiempo que están aquí. Just shamelessly seek them. Solamente tienen que buscar y preguntar por ayuda. Lastly, life can be hard as an underrepresented student and as a student of color. Y finalmente, la vida puede ser difícil al ser un estudiante de color y ser una estudiante que es minoría en esta universidad. There are cultural, societal, and financial challenges, to say the least. Hay obstáculos culturales, financieros y nada más. Obstáculos creados por la sociedad. But remember, this journey was even harder for students like us who came before us. Pero recuerden que este camino ha sido hasta más difícil para aquellos estudiantes que vinieron antes que nosotros. But they persevered and paved the way. Pero sin embargo siguieron adelante y crearon un camino para nosotros. In times of hardships, filled with roadblocks, self-doubt, fear of failure, and mere hopelessness, although difficult, I focus on what I have instead of what I do not have to move forward. En tiempos de dificultades o cuando enfrenta un obstáculo o momentos difíciles, él se enfoca en lo que sí tiene y no en lo que no tiene. I have my unique talents, my learning experiences, and my determination, and nobody can take that away from me. Tiene sus talentos, sus experiencias únicas y su determinación, algo que nadie les puede quitar. The same goes for you. We will not only persevere, but also make things better for students who will come after us. Y lo mismo va para ustedes. No solamente vamos a seguir adelante, pero vamos a crear nuevas oportunidades para aquellos que vengan detrás de nosotros. We may not know the individual impact we are making on the community and who we might be inspiring. Tal vez no sepan el impacto que están teniendo en la comunidad o en los individuos que están inspirando. But again, neither did the students who came before us. Pero a la misma vez, aquellos que vinieron antes de nosotros tampoco sabían lo que estaban dejando atrás. I'm happy to see that you all have made a conscious decision to participate in this program and make a commitment to support each other during your time here at Texas A&M.
Está feliz de que ustedes hayan tomado ese compromiso y ese primer paso para meterse en un programa como este y invertir en su futuro y en las oportunidades que están aquí para ustedes. I'm thankful to see faculty and staff to serve as mentors for this program. Está agradecido de ver a maestros y a profesores y también trabajadores de la universidad que sirven como mentores y están aquí para ayudar a nuestros estudiantes. I feel privileged that I was able to share my learning experiences with you today. Está muy honorado de poder haber compartido sus experiencias de vida con ustedes hoy. I wish you the very best for your future endeavors. Let your voice be heard. Les deseo todo lo mejor en el futuro de todo lo que hagan y si les recuerda que siempre dejen que sus palabras sean oídas. Let your voice be heard through your individual success. Que sus voces sean oídas basados en sus triunfos que tengan aquí. Let your voice be heard through the choices you make as informed consumers and citizens. Que sus voces sean oídas en las decisiones que hagan como ciudadanos informados. Let your voice be heard through the activities you choose to participate in. Que sus voces sean oídas en las actividades en las que escojan participar. With that, I'm happy to answer any questions you might have. Está feliz de contestar cualquier pregunta que puedan tener.